Hola, buenas noches. Nuevamente, bienvenidos a todos. Vamos a iniciar con la grabación de lo que es la sesión síncrona programada para el día de hoy, donde vamos a ver el capítulo número 6, de acuerdo a lo que viene siendo la primera parte del curso de Contabilidad 1 de la Universidad Ciudadana de Nuevo León. Como les comentaba hace unos instantes, esta sesión estaba programada para el lunes pasado, sin embargo, por un tema personal se tuvo que recorrer. Y el día de hoy vamos a ver el capítulo número 6 que habla de lo que viene siendo el balance general o el estado de situación financiera. Vamos a hacer un poquito de preámbulo de lo que vienen siendo los capítulos anteriores, no sin antes comentarles que ya está por ahí en la plataforma de la Universidad Ciudadana lo que viene siendo el examen parcial. Este examen parcial consta de los capítulos que vimos en la primera parte del curso, donde vimos el capítulo número 1 que habla de las nociones preliminares, el capítulo número 2 que habla de lo que son los conceptos de capital activo y pasivo, y vimos lo que viene siendo en la sesión pasada el capítulo 3 y 4, donde desglosamos las principales cuentas de activo y las principales cuentas de pasivo y cómo se clasifican estas cuentas atendiendo a su mayor y menor grado de disponibilidad o de convertirse en efectivo en el caso de los activos y a su mayor y menor grado de exigibilidad en el caso de los pasivos. El día de hoy, complementando todo lo que viene siendo el capítulo número 2 y el capítulo 3 y 4, vamos a ver más a detalle lo que es el estado financiero denominado balance general. Reitero, estos capítulos que vimos, 1, 2, 3, 4 y 6, son los capítulos que se van a tomar como base para el examen parcial. El examen parcial está programado a partir de la próxima semana, es decir, va a estar publicado del 20 de junio al 26 de junio. Es decir, tenemos 7 días para que el día que ustedes elijan puedan presentarlo. Y reitero, va a estar basado en estos temas. Adicionalmente les informo que aunque ahorita no aparezca como disponible, ya a partir de lunes a las 00 horas van a poder accesar a presentarlo. Es bien importante comentar que este examen parcial va a constar de 30 preguntas, las cuales son de opción múltiple. Se van a tener 2 intentos para contestar el examen y el examen va a tener una duración de 120 minutos. Asimismo, les comento que como se tienen 2 intentos, voy a poner el siguiente ejemplo. Vamos a suponer que en el primer intento ustedes tengan una calificación de 90 u 85 y quisieran mejorar en el segundo intento su calificación y en el segundo intento sacan una calificación menor a la que acabamos de mencionar, la que se va a quedar registrada en el sistema es la calificación con el mayor porcentaje. Es decir, que si en el primer intento sacaron 90 y en el segundo 80, el sistema va a tomar como calificación definitiva para el examen parcial la calificación más alta. ¿Ok? También para que ahí lo consideren y lo tengan presente. Es bien importante que repasen todos y cada uno de los capítulos que hemos visto en esta primera parte del curso. Todo el examen va a estar basado en estos capítulos. ¿Ok? ¿Hasta ahorita tienen alguna duda de lo que hemos estado comentando, por favor? No hay ninguna duda. Ok. También aprovecho para comentarles, que a partir de, como esta semana que viene va a ser examen parcial, nosotros nos estaríamos viendo en clases hasta el próximo lunes 27 de marzo a las 8 horas, que es cuando habitualmente está programada nuestra sesión síncrona, donde ya estaríamos viendo la segunda parte del curso y veríamos el balance general comparativo, que es una continuación de lo que vamos a ver el día de hoy. ¿Ok? Voy a permitirme presentarles una diapositiva para que por favor nada más me confirmen si se vea bien. Esta diapositiva obviamente está basada en la misma literatura del curso de contabilidad 1 o mi primer curso de contabilidad, perdón, de Elías Lara Flores, y nada más quisiera ver si se ve bien para iniciar con la clase, por favor. Ok, gracias Jorge, qué amable. Vamos a iniciar comentando y desglosando un poquito lo que viene siendo el balance general.
Por ahí mencionábamos al principio de la sesión que todo lo que hemos estado viendo en esta primera parte del curso hasta el capítulo número 4, el 1 eran nociones preliminares, qué es la contabilidad, cuáles son los servicios que presta un contador, cuáles son lo que se tiene que asegurar un contador respecto a la información contable o a los sistemas contables, quiénes son las partes interesadas en la información contable, etcétera. En el capítulo número 2 vimos los conceptos generales de lo que es el activo, el pasivo y el capital, o capital, activo y pasivo, que no es otra cosa más que el activo son todos los bienes que cuentan o bienes o derechos a favor de la empresa. El pasivo son todas las deudas o obligaciones que se tienen para con terceros o todas las deudas o obligaciones que tiene la empresa o persona física con actividad empresarial con sus acreedores o a las personas a las que se les debe determinada situación, determinado monto. Y el capital contable es la suma, es la diferencia aritmética de restar del total de nuestros activos el total de nuestros pasivos. Ahorita nada más vamos a ver de manera económica también cómo se constituye el balance general y que una parte de cómo se constituye el capital contable. Posteriormente, en la sesión pasada vimos el capítulo 3 que hablaba de las principales cuentas de activo, las principales cuentas de pasivo, y vimos lo que viene siendo la clasificación del activo y el pasivo de acuerdo a su grado de disponibilidad y de acuerdo a su grado de exigibilidad. Ahora sí vamos a ver de manera más detallada lo que es un balance general, que es la continuación de cómo se ven reflejadas estas cuentas en este estado financiero denominado, reitero, balance general. Como ya lo mencionamos y de acuerdo a lo que viene siendo el programa de la Universidad Ciudadana, vamos a ver el capítulo número 6 que habla del balance general. Vamos a mencionar primero lo que es un concepto. Como objetivo general tenemos el día de hoy que tenemos que conocer para qué nos sirve un balance general y qué es lo que nos muestra ese estado financiero para la toma de decisiones en el ámbito empresarial. ¿Qué es un balance general? Es un documento contable que presenta la situación financiera de un negocio a una fecha determinada. Aquí es muy importante comprender nosotros como administrativos, como informáticos o como administradores en cuestión de mercadotecnia, que la información financiera que se presenta en un balance general nada más tiene validez a la fecha en la que se presenta dicho balance. ¿Por qué es muy importante comentar esto? En sesiones pasadas hemos comentado que la mayoría de las empresas presentan su información financiera de manera mensual para efectos de control administrativo y de seguimiento de resultados y de posicionamiento financiero, y para efectos fiscales se hace una vez al año a través de la declaración anual. Entonces, ¿por qué el balance general solo tiene validez en la fecha en la que se presenta? Suponiendo si presentamos un balance general el 31 de enero, pues esa es la situación financiera que se presenta hasta esa fecha, porque probablemente el estado financiero, balance general al 28 de febrero, al 31 de marzo, al 30 de abril, va a tener una numerología o un valor diferente. ¿Por qué? Porque generalmente no son las mismas operaciones, e inclusive cuando no hay operaciones en un periodo contable, también hay operaciones que por sí solas se tienen que registrar, perdón, como en el caso de las depreciaciones, pero sin embargo, eso lo vamos a ver en el capítulo número 2, o más bien dicho, en el curso de contabilidad número 2, donde veamos el tema de los libros contables y otros conceptos mucho más puntuales, ¿ok? Entonces, el estado financiero denominado balance general nos muestra la situación financiera de una empresa, de un negocio o de una actividad empresarial o de una persona física con actividad empresarial a una fecha determinada, ¿ok? Vamos a continuar. Eh, ¿Por qué? Y ya lo mencionamos, este estado financiero muestra la situación financiera de una empresa a una fecha determinada, porque muestra clara y detalladamente el valor de todas las propiedades, es decir, de todos los bienes, de todos los derechos de los cuales nosotros somos propietarios a una fecha determinada, así como sus obligaciones y sus deudas. No hay que olvidar que el balance general no es otra cosa más que una confronta, una compulsa respecto a nuestros activos contra nuestros pasivos. ¿Alguien levantó la mano si quiere hacer un comentario? ¿No?
Ok, una disculpa, es que se movió aquí. Estamos teniendo algo de intermitencia. Ese es el balance general, ¿ok? ¿Qué nos dice? La situación financiera de un negocio se advierte por medio de la relación que existe entre los bienes y derechos, que son los activos, que forman dicho rubro, y las obligaciones y deudas. Ay, perdón, es que está moviéndose un poquito esto. Este, y deudas que forman su pasivo. Para mayor claridad, vamos a suponer dos negocios. Aquí lo estoy poniendo de manera muy puntual y muy general, nada más para efectos de que se entienda. Aquí tenemos dos balances generales o dos estados de situación financiera a un periodo determinado. Inclusive estos ejemplos los tomamos de manera muy directa de lo que viene siendo la bibliografía. Del lado izquierdo tenemos un balance general denominado de la compañía El Progreso y otro, del lado derecho tenemos otro balance general de la compañía La Quebrada. Si se fija, nosotros tenemos nuestro activo total. Aquí hay que aclarar que aquí está incluyéndose el circulante, el fijo y el diferido por 1 millón de pesos, nada más para efectos didácticos y que se entienda de manera global o de manera macro cada uno de los conceptos que integran el activo. También tenemos un total de pasivos de circulantes, fijos o diferidos de 200,000 pesos y nuestro capital contable es de 800,000 pesos. Como mencionamos en anteriores sesiones, el capital contable no es otra cosa más que la diferencia entre el total de nuestros activos menos el total de nuestros pasivos. Si tenemos por aquí un ejemplo que el total de nuestros activos es un total de 1 millón de pesos y nuestros pasivos son 200,000 pesos, nuestro capital contable es de 800,000 pesos. Más adelante, cuando veamos el estado de resultados, porque aquí quiero hacer un comentario muy puntual, el capital contable no solo se integra de lo que viene siendo esta diferencia aritmética, sino que también se incluyen otros conceptos, como los cuales son la utilidad o pérdida neta de un periodo en el cual la cual se determina, más bien dicho, del estado financiero denominado estado de resultados, que vamos a ver en posteriores sesiones, e inclusive de lo que vienen siendo las aportaciones para futuros aumentos de capital y el capital social que los socios contribuyen a través del acta constitutiva cuando se crean las personas morales, o del capital propio, que también ya lo vimos, que aportan las personas físicas con actividad empresarial para iniciar un negocio o una actividad empresarial, valga la redundancia como tal. ¿Ok? Entonces aquí tenemos un estado financiero denominado balance general muy positivo, muy líquido. ¿Qué quiere decir? Que si yo tuviera que liquidar mis 200,000 pesos de deudas, yo me quedaría con 800,000 pesos de capital. Aquí no hay ningún problema. Cuando vean el tema o el curso o la materia de finanzas, esto va muy relacionado con la parte financiera. Hay una razón financiera que se llama razón de liquidez, donde nos dice que por cada dos activos circulantes o activos circulantes debe de haber un pasivo circulante. Ahorita aquí lo estamos poniendo de manera global, pero es para efectos de ejemplificarlo. Del lado derecho tenemos un balance general de una compañía que se llama La Quebrada. Aquí si se fijan ustedes en este balance general, tenemos activos por 1 millón de pesos. Sin embargo, tenemos pasivos por 900,000 pesos. A diferencia de la primera, pues nuestro capital contable es mucho menor. ¿Qué significa? Que prácticamente lo que tenemos de bienes apenas nos alcanza para cubrir, perdón, lo que son nuestras deudas. Entonces tenemos un capital solo de 100,000 pesos. Entonces, ¿qué diferencia hay? Que en uno nuestro capital está muy fortalecido porque prácticamente tenemos más bienes que deudas, y en otro estamos prácticamente uno a uno. Es decir, tenemos 1 millón de activos contra 900,000 de pasivos, por lo cual nuestro capital contable es menor. ¿Ok? Si vemos, de acuerdo a este ejemplo que estamos poniendo, en el primero la situación financiera es mucho más favorable que en el segundo, ya que el activo garantiza ampliamente el valor del pasivo. Esto es, con el activo se puede liquidar fácilmente el pasivo, que es lo que ahorita mencionábamos al principio al principio de la clase. ¿Ok? En el segundo,
que ya es un poquito más endeudada, por así decirlo, la empresa, porque tenemos muchos más compromisos a los que hacerles frente, pues obviamente eh, para poder realizar, en el segundo se tendría que realizar el activo, se tendría que convertir en liquidez, a veces inclusive a menos costo para poder liquidar el pasivo y quizá no totalmente. ¿Qué quiere decir con esto? Que no hay que olvidarnos que nosotros tenemos una clasificación del activo. Aquí en este ejemplo poníamos que tenemos 1 millón de activo contra 900,000 de pasivo, pero no significa que todo sea activo circulante ni que todo sea pasivo circulante. Puede ser que tengamos nada más 100,000 pesos de activo circulante y 900,000 pesos de activo fijo. Y si nuestro pasivo circulante es de 900,000 pesos, probablemente los activos fijos no los podemos vender de manera rápida, porque hay que acordarnos, de acuerdo a lo que vimos en la clase pasada, que los activos fijos no los compramos con el afán de revenderlos, porque no están clasificados como circulantes, ya que no tienen una rápida conversión en efectivo o en el corto plazo para poder hacer frente a los compromisos. Entonces, estos dos ejemplos son muy puntuales respecto a cuál es la situación financiera de cada uno de ellos. Mientras en el primero hay una situación financiera favorable, ya que tenemos suficiente frente para hacer a nuestros activos, a nuestras deudas. En el segundo no estamos seguros si vamos a poder cumplir con los compromisos, porque probablemente tengamos que malbaratar algunos activos, suponiendo que en estos pasivos que en estos activos, perdón, haya activos fijos. ¿Ok? Continuamos. Dice, el balance general únicamente presenta la situación financiera de un negocio en una fecha determinada, o sea, al día en la que se practica. Aquí también quiero hacer un comentario. Los balances generales nunca se presentan a un periodo intermedio. Yo hago mucho hincapié en que los balances generales se tienen que presentar eh, por un periodo fiscal. Cuando nosotros hacemos nuestra declaración de impuestos, que en el caso de las personas morales es a más tardar el 31 de marzo del año siguiente del ejercicio que se trate para el caso de personas morales, y el 30 de abril del año siguiente del ejercicio que se trate para personas físicas, tenemos que hacer un balance general global, pero de todo el ejercicio. Sin embargo, para efectos administrativos, para efectos de seguimiento, para efectos de revisión, se hacen revisiones mensuales de estos estados financieros. Y nunca los vamos a hacer al 7 de diciembre, o sí los podemos hacer, pero generalmente sería poco práctico, poco correcto estar viendo la situación financiera de una empresa a periodos irregulares, sobre todo porque los impuestos también, esto va muy relacionado con la parte fiscal, los impuestos se pagan de manera mensual. ¿Qué quiere decir esto? Que mis impuestos o mi periodo de pago de un impuesto en el mes de enero lo tengo que pagar, perdón, el 17 de febrero el mes siguiente, a más tardar el 17 de febrero. Lo de febrero lo tengo que pagar el 17 de marzo, lo de marzo lo tengo que pagar el 17 de abril y así sucesivamente. Entonces, es por eso que para fines administrativos, fines de control y fines fiscales, la información financiera se presenta de manera mensual. Ya eso hace referencia a esta terminología, que el balance general únicamente presenta la situación financiera de un negocio a una fecha determinada, o sea, al día en que se practica, que generalmente se presentan al último día del mes del ejercicio de que se trate. Lo del 31 de enero se ve en las juntas directivas dentro de los primeros 10 días del mes siguiente, lo del 28 de febrero dentro de los 10 días, primeros 10 días del mes de marzo, lo del el mes de marzo se ve a más tardar los primeros 10 días del mes de abril y así de manera sucesiva. Entonces, aquí es bien importante también entender esa parte, que hasta esa fecha es cuando tiene validez. ¿Por qué es importante esto? Y creo que lo comentábamos al principio de la clase. Porque si se hiciera un nuevo balance al día siguiente, no presentaría exactamente la misma situación debido a que los saldos probablemente ya, o el saldo de las cuentas de mayor serían distintos, aun cuando no se practicara ninguna operación. Pues hay operaciones que se realizan de manera automática o por sí solas, es decir, sin la intervención de ninguna persona. Y vamos a poner el siguiente ejemplo, y lo mencionábamos: la baja del valor que sufre el activo fijo por
la depreciación, que también lo mencionábamos en la clase pasada. Vamos a poner el ejemplo del mobiliario. Si yo, por ejemplo, hago un balance general al 31 de, no sé, de mayo, y mi valor contable del mobiliario es de, no sé, 1 millón, y mi depreciación es de 100,000, mi valor contable de ese mobiliario es de 900,000 pesos. Pero si yo practico un balance general al 30 de junio, suponiendo que se deprecie, no sé, 100,000 pesos mensuales, y es un ejemplo nada más, pues ya el saldo de mi valor en activos fijos del mobiliario no va a ser de 900, va a ser de 800. Entonces, por eso es que el balance general solo tiene validez para toma de decisiones a la fecha en la que se está practicando. Por eso es la relevancia que se haga una revisión constante de la información financiera para tomar decisiones de acuerdo a lo que se está presentando en dicha fecha. ¿Ok? Es bien importante ese concepto. Dice que la información financiera de la empresa no solo interesa o no solo es importante conocerla por parte del propietario, socio, accionistas. Aquí hago también un comentario. Permítanme un segundito nada más para tomar un poquito de agua. Este, ¿Por qué nada más no interesa a ellos? Por una sencilla razón de que Eh, cuando veíamos el capítulo número 1 que hablábamos de lo que son las nociones preliminares de la contabilidad, veíamos que no nada más a los accionistas les interesaba la información financiera, sino que también había otras partes interesadas o otras personas que requerían de esa información, y poníamos el ejemplo tanto de los accionistas como de los acreedores, como de los empleados, con lo que viene siendo la participación de los empleados en el PTU, en las utilidades, que de acuerdo a la ley, para el caso de las personas morales, están obligados a pagar dichas utilidades en dado caso de que hayan existido a más tardar el 31 de mayo, y para el caso de las personas físicas a más tardar el 30 de junio. ¿Qué diferencia hay? Que la ley nos dice que todos los trabajadores tenemos el derecho de participar en esas utilidades, pero nos dice que para el caso de las personas morales es a más tardar 60 días posteriores a la fecha límite para presentar la declaración anual. Como la presentación de la declaración anual en el caso de las personas morales es el 31 de marzo, por eso se tiene hasta el 31 de mayo para presentar o para hacer ese reparto de PTU. En el caso de las personas físicas, la fecha límite para presentar la declaración anual del ejercicio inmediato anterior es el 30 de abril. Por eso, si le sumamos los 60 días, se tiene hasta el 30 de junio para hacer ese reparto de PTU. Eso es bien importante también para que ustedes lo tengan en el contexto. Dice que también, y como aquí dice en esta diapositiva, existen otras partes interesadas, como ya lo mencionamos, también el Estado. Cuando hablemos del Estado se refiere al gobierno, es decir, todo. ¿Por qué el gobierno? Porque en base a la información financiera es como determinamos nosotros nuestros impuestos. De acuerdo a nuestros ingresos, a nuestras ventas plasmadas en el estado de resultados, que reitero, lo vamos a ver en otra sesión porque es otro tema que se complementa con este estado financiero, y reitero, cuando veamos ese tema vamos a ver el resultado de un estado de resultados, valga la redundancia, ya sea una utilidad o una pérdida, tiene que estar reflejado dentro del capital contable. ¿Por qué? Porque es parte del resultado cuando se hace un corte a determinada fecha. ¿Por qué es importante para las demás, para las demás personas interesadas? Como ya lo mencionamos, a los propietarios o sus accionistas les interesa conocer la situación financiera de la empresa para saber si los recursos invertidos en ella han sido bien administrados o si han producido resultados satisfactorios. Cuando nosotros invertimos, siempre lo hacemos con la intención de obtener una utilidad, de obtener un beneficio. Asimismo, cuando los socios o accionistas invierten en los títulos denominados acciones, que forman el capital social, en el caso de las personas morales, pues obviamente lo que quieren obtener es una utilidad, y en términos contables a eso se le llama dividendos. Por eso es que ellos siempre están al pendiente de cuáles fueron los resultados de la empresa para saber si su inversión les va a generar algún recurso adicional o una utilidad. ¿Ok? También le interesa al Estado, como ya lo comentamos, es el gobierno, le interesa conocer dicha situación financiera para saber si el pago de los impuestos es correcto.
Cuando hacemos, por ejemplo, en el caso del estado de resultados, el ICR se paga en base a los ingresos para el caso de las personas morales y también de las personas físicas. Y ese, aunque no se cobre, se tiene que pagar ese impuesto. En el caso del IVA es diferente porque el IVA se paga en base a lo que cobramos y a lo que pagamos. Entonces, el IVA, existen dos tipos de... El IVA como tal es un solo impuesto, pero se clasifica de diferente manera. El IVA cobrado, que es de nuestras ventas, y el IVA pagado, que es de nuestros gastos y nuestros costos o compras. Al final de un periodo, esos dos conceptos, el IVA por IVA acreditable o por acreditar, ya después vemos ese tema más a detalle, está dentro del activo circulante en una cuenta que se llama impuestos a favor. Y el caso del IVA por pagar o IVA cobrado de nuestras ventas está en las cuentas de pasivo, dentro del pasivo circulante. Y al final del mes tenemos que hacer una diferencia. Si nuestro IVA cobrado fue mayor que nuestro IVA acreditable, tenemos un impuesto por pagar. Si nuestro IVA acreditable o por acreditar es mayor que nuestro IVA cobrado, vamos a tener un impuesto a favor. Y eso se tiene que presentar o declarar o manifestar en el pago provisional que se hace en los días 17 de cada mes. ¿Dónde se ve reflejado esos saldos? Tanto en las cuentas de activo circulante en impuestos a favor, tanto en las cuentas de pasivo circulante impuestos a pagar dentro del balance general. Es por eso que el gobierno necesita saber cómo está la situación financiera o la información financiera general que constituye la estructura contable de una empresa o de una persona física con actividad empresarial. ¿Ok? Que inclusive cuando veamos el curso de contabilidad 2 y veamos los libros contables más comunes que se llevan en la contabilidad comercial, vamos a ver un concepto que se llama contabilidad electrónica, que es la obligación de todas las personas físicas y, con actividad empresarial y personas morales, que son las empresas, de enviar vía buzón tributario la contabilidad electrónica, que no es otra cosa más que nuestra balanza de comprobación, que también vamos a ver ese tema más adelante, con los anexos que son los XML o los timbrados que se hacen actualmente a las facturas tanto de compras como de ventas. Pero ese es un tema ya un poquito más fiscal y que lo vamos a ver en el curso de contabilidad número 2. También es importante para los acreedores, también esto va muy relacionado con lo que vimos en el primer capítulo. ¿Por qué es importante que para los acreedores? Porque nosotros, si vamos a solicitar un crédito, es decir, con un proveedor, un acreedor, llámese una institución financiera, pues necesitan saber si nosotros vamos a poder hacer frente a esos compromisos. Si no tenemos liquidez para hacer frente a esos compromisos, es muy difícil que nos vayan a prestar los recursos que necesitemos para comprar, para adquirir capital de trabajo, para invertir en una línea de producción nueva, para adquirir una casa, como lo veíamos cuando veíamos lo de pasivo fijo o consolidado o a largo plazo, que hay acreedores hipotecarios, nos piden información financiera para saber si les vamos a poder liquidar ese crédito. De otra manera, pues es muy difícil que lo hagan. Es como a título personal las personas físicas que están bajo el régimen de sueldos y salarios, si lo quieren ver así, pues qué es lo que hacemos cuando vamos y pedimos crédito con una casa comercial o con un banco, pues nos revisan el buro de crédito. Aquí es similar, pero ya desde un punto de vista empresarial. ¿Ok? Nada más para ahí ponerlo un poquito como contexto. También dice que para que la situación financiera indicada en la balanza sea lo más exacta posible, se debe de incluir absolutamente todo el activo y todo el pasivo correctamente valorizado. ¿Qué significa esto? Que debe de estar valorizado, clasificado de acuerdo a las normas de información financiera, que son la forma en la que nosotros debemos de hacer nuestros registros. Cuando las empresas son muy grandes, están obligadas a dictaminarse tanto fiscal como financieramente, pero todos los registros contables y la información financiera que tengamos en nuestras empresas debe de estar alineada a estos principios. Anteriormente se llamaban principios de contabilidad generalmente aceptados, pero estos fueron sustituidos por las normas de información financiera. A fin de que el balance se pueda interpretar con mayor facilidad, el activo y el pasivo deben de parecer correctamente clasificados. Y aquí pongo un ejemplo muy puntual. Imagínense que tengamos clasificado dentro del activo circulante un terreno. Pues no va no va en activo circulante, va en activo fijo, porque no es fácil conversión en efectivo. Por eso existen las clasificaciones y por eso es importante estar dando un seguimiento a dicha información financiera.
¿Qué es lo que compone un balance general? Se compone básicamente de tres conceptos básicos, lo que es el encabezado, donde aparece el nombre de la empresa o nombre del propietario, en el caso de que sea una persona física con actividad empresarial, indicación de que se trata de un balance general, pues no le vamos a poner que es un reporte X o que es un estado de resultados, y la fecha en la que está formulada, es decir, al 31 de diciembre, al 31 de enero, al 28 de febrero, etcétera. El cuerpo del balance, que es el nombre y valor detallado de cada una de las cuentas del activo, circulante, fijo y diferido. El nombre y valor detallado de cada una de las cuentas de mayor que conforman el pasivo, circulante, fijo y diferido. Y el importe del capital contable, que es la diferencia aritmética de restar el total de nuestros activos menos el total de nuestros pasivos, y que también vamos a ver otros ejemplos más adelante de cómo se conforma ese capital. No solamente es por esa diferencia, y vamos a poner un ejemplo muy puntual. Perdón. Las firmas. ¿Quién firma el balance general? Aquí ya depende mucho de la forma en la que cada empresa lleva a cabo sus controles internos o controles administrativos. Generalmente quien elabora o firma en primera instancia un balance general es el contador, así como el propietario del negocio o el representante legal o el director, reitero, dependiendo de cada empresa, tiene la forma o autoriza o tiene definido quién debe de autorizar y de revisar dicho balance general. Existen dos formas generales de presentar el balance. Una es en forma de reporte y otra es en forma de cuenta. El balance general con forma de reporte consiste en anotar de manera clasificada el activo y el pasivo, de tal manera que la suma del activo se le puede restar verticalmente la suma del pasivo para determinar el capital contable. De acuerdo con esto que estamos mencionando, a esta fórmula o a esta manera de presentar el balance se le conoce como fórmula del capital, y no es otra cosa más que nuestro activo menos nuestro pasivo es igual a nuestro capital contable. Si lo viéramos de una manera literal, es A menos P igual a C. Y aquí tenemos un ejemplo muy puntual. Este es el balance general cuando se presenta en forma de reporte. Aquí si vemos, tenemos de manera clasificada en esta columna todo nuestro activo circulante, que en este caso son 4.500.000. Tenemos todo nuestro activo fijo, que son 4 millones de pesos, que se conforma de edificios, mobiliario y equipo, y nuestros gastos de instalación, que conforman nuestro activo diferido, que son 200,000 pesos. La suma de cada uno de los rubros del activo nos da 8.700.000. Esta parte de aquí de arriba es el encabezado, es decir, el nombre de la empresa o de la persona física y a la fecha en la que está presentado el balance. Esto que ven aquí es el cuerpo, y esto es las firmas o el calce del balance general. En el caso de los pasivos tenemos circulantes por un total de proveedores, documentos por pagar y acreedores, que son los ejemplos que vimos en la clase pasada, por 2 millones, nuestros acreedores hipotecarios fijos o consolidados o largo plazo por 1,000,000, y nuestro pasivo diferido por 100,000. Si hacemos la suma, pues nos va a dar 3,100,000. Y de acuerdo a la fórmula que vimos, 8,700,000 de lo que viene siendo nuestro activo contra 3,100,000 de pasivo, nuestro capital contable es de 5,600,000. Vamos a suponer que sea más o menos este ejemplo, por ponerlo de manera literal, el progreso, ¿ok? Porque aquí estamos hablando que es una situación óptima de activos contra pasivos. ¿Quién lo autoriza? El ingeniero Manuel Robles, es un ejemplo, es el propietario, suponiendo que en este caso, aunque sea una persona moral, aquí lo están poniendo ellos así. Aquí puede ser representante legal, administrador, o puede ser inclusive director general o director de administración quien lo autoriza, y quien lo elaboró, que es el contador que se encargó de formular o de revisar que todas las cuentas de mayor que se presentan en este balance general vayan ligadas, o sobre todo que estén acorde con la situación financiera de la empresa, en este caso al 31 de diciembre del 2012. También existe otra forma de presentar el balance general, que es en forma de cuenta. En esta forma se emplean dos páginas. En el lado izquierdo se anotan clasificadamente el activo, y en la derecha el pasivo y el capital contable.
Esta forma de presentar el balance general en la práctica es la más común. La otra sí se utiliza, pero esta es la forma más común que se utiliza, que usan las empresas y las personas físicas para analizar su situación financiera en un periodo determinado. Y es el mismo ejemplo que veíamos en la clase pasada. Si se fijan, del lado izquierdo están todas las cuentas de activo totalmente clasificadas, circulante, fijo y diferido. Del lado derecho están las cuentas de pasivo y de capital contable. Si sumamos de acuerdo a la fórmula que vamos a ver aquí adelante, es activo es igual a pasivo más capital. ¿Ok? Activo es igual a pasivo más capital. Si tenemos aquí la suma de nuestros activos son 3.867.000 y la suma del capital y de los pasivos nos da 3.867.000, que es la regla de la partida doble. Siempre tiene que estar balanceado. Esto es lo que más se utiliza en la contabilidad comercial. También aquí obviamente pues viene el nombre de la empresa, la fecha en la que está determinado, y aunque aquí no venga, pues tiene que estar firmado por tanto por el dueño o la persona que autoriza dicho balance general, de acuerdo a lo que el contador o la persona que lo formuló le comente, y en base a eso se autoriza para efectos administrativos de revisión, y en base a esta información saber qué decisiones se van a tomar, si es necesario adquirir algún crédito hipotecario, si es necesario vender más, si es necesario adquirir mayor liquidez a través de realizar los inventarios, etcétera. ¿Ok? La fórmula anterior, ya lo mencionamos, se le conoce como fórmula del balance general o en forma de cuenta, y esas son las formas más comunes de presentar el balance general. ¿Ok? A manera de resumen, nada más solo quisiera comentar que el balance general es un estado financiero que nos muestra, reitero, cómo está posicionada financieramente la empresa a un periodo determinado o a una fecha determinada. El balance general a esa fecha determinada solo tiene validez hasta esa fecha, porque ya posteriormente puede haber operaciones o alteraciones a la información financiera, por lo que ya no sería la misma información y obviamente la toma de decisiones pues ya no sería la misma. Existen dos formas de presentar el balance general, en forma de reporte y en forma de cuenta, perdón, y la forma más común de presentarla en la práctica es en forma de cuenta, con la fórmula de activo es igual a pasivo más capital, y el balance general se conforma de tres conceptos básicos, que es el encabezado, el cuerpo y el calce o firma o pie, y generalmente es formulado y revisado por un contador público y autorizado por una persona de rango mayor que se acuerda que lo va a firmar de acuerdo a los controles administrativos que tenga cada empresa, o en el caso de las personas físicas con actividad empresarial, por el dueño de dicho negocio. Como ven, ya no, este estado financiero no es otra cosa más que complementar lo que hemos visto en los capítulos anteriores, que las cuentas de activos son bienes, las cuentas de pasivos son deudas, el capital contable es lo que tenemos como patrimonio, y posteriormente, después de lo que viene siendo el examen, vamos a entrar a ver el balance general comparativo, para qué nos sirve, y luego vamos a ir viendo otro estado financiero que se conoce como estado de resultados y otros conceptos muy puntuales que vamos a ir viendo. ¿Ok? Y pues prácticamente con eso daríamos por terminada la clase del día de hoy. Antes de cerrar la sesión, sí me gustaría que si existiera alguna duda o tengan algún comentario de la clase el día de hoy, me lo hagan saber, por favor. Sí, adelante, Genaro. ¿Hay alguna tarea pendiente? ¿Cómo, perdón? Si tenemos tarea pendiente, contador. Sí, hay una tarea que hay que realizarse esta semana. Les comentaba al principio de lo que viene siendo la clase, que esta semana está programada lo que viene siendo no recuerdo ahorita cuál es la tarea se le solicitó para esta semana, pero ahí en la plataforma está establecida para que la elaboren, y que todo lo que hemos visto hasta el día de hoy es lo que va a venir en el examen la semana entrante. Está estipulada dentro del rango de estos días de esta semana. Sí, es hasta el día 19, la fecha límite, perdón, para presentarla. ¿Alguien más que tenga alguna duda? Con toda confianza háganmelo saber.
No te escuché, Genaro. Si puedes volver a repetirme la pregunta. Otra duda que tengo es de la semana, es de la semana pasada, la Sí, actividad de la semana pasada, sí. de las cuentas de activo, de pasivo y de capital. Sí, ¿cuál es tu duda? De hecho, aprovecho, valga la redundancia, para comentarles que todas las actividades SCORM, es decir, que son cuestionarios autoevaluables, que no tengan que subir ninguna tarea de manera manual, como en el caso de los Word o PowerPoint, están abiertas hasta el domingo para si alguien no las ha hecho, puede proceder a hacerlas. Pero dime cuál es tu duda respecto a lo que vimos en la clase pasada. Nos pidió, creo que era un mapa conceptual o un mapa, algo así, algo parecido. ¿Sí? Y subí la actividad y me aparece en la plataforma, dice que se, no recuerdo exactamente, pero le puedo tomar captura de pantalla, dice que el borrador no se subió o algo así. Ah, es que ahí es bien importante que cuando ustedes suban una tarea de manera manual, es decir, en formato SCORM, llámese Word o PowerPoint, es decir, que no tenga un cuestionario autoevaluable que en automático les dé su calificación, le den guardar y luego le den enviar, porque si no le dan enviar va a aparecer como borrador. A eso se refiere. Pero si se envió o no se envió. Pues es No la duda que recuerdo, tengo. Genaro, te soy honesto, no recuerdo, tendría que verlo. Cuando me aparece Porque como dice, borrador, yo generalmente les digo que nada más una vez se los evalúo, porque sí es importante que hagan el proceso completo. si dice borrador guardado o algo así, Ah, no bueno, recuerdo exactamente. si ya pasó la fecha límite, ya no te va a dejar enviarla porque pues existe obviamente un periodo. Si así quedó, te la voy a evaluar, aunque a mí me represente hacer otro proceso, pero para las próximas ocasiones es importante darle que quede con el estatus de enviado. ¿Ok? Primero guardado y luego enviado. Es correcto, es correcto. ¿Alguien más que tenga alguna otra duda respecto al tema que vimos el día de hoy, por favor, con toda confianza háganmelo saber? No, bueno, espero realmente no haya una duda, porque si no, o me entendieron muy bien o no, o a lo mejor no me entendieron, por eso es que siempre les digo que cualquier duda que tengan me la hagan saber. Nada más reiterarles que la tarea para esta semana, la fecha límite para presentarles el domingo 19 de junio, a más tardar a las 23:40 de su horario, porque hay que acordarnos que la plataforma va adelantada. Si lo dejan hasta las 23:50, aunque ahí aparezca a las 23:59, ya no los va a dejar grabar. Y que a partir del próximo lunes ya va a estar disponible el examen que consta de 30 preguntas con 2 intentos para contestarlo. Se queda la calificación más alta y que son de los capítulos que vimos en esta primera parte del curso. Ya no los vería yo hasta el día 27 de junio a las 20 horas, a las 8 de la noche, donde veríamos el curso, el capítulo número 7 que habla que eso no es otra continuación más que es de este mismo capítulo, pero ahora vamos a ver un balance general comparativo, donde vamos a ver cómo se comparan dichos balances en dos periodos a igual razonabilidad, por ejemplo, diciembre contra diciembre, y para qué nos sirve analizar esa información. ¿Ok? Ya no existe ninguna duda, les deseo mucho éxito en sus exámenes. Cualquier duda que tengan de aquí al domingo, con toda confianza, háganmelo saber. Les encargo mucho que repasen cada uno de los capítulos que vimos en esta primera parte del curso y nos estaríamos viendo el próximo lunes 27 de junio a las 20 horas. ¿Ok? Ok, gracias, contador. Gracias.